Presentó el compromiso transversal por la seguridad. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, nos acompaña a esta hora en Noticias 24 la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, gracias por estar a esta hora acá en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Bueno, se ha presentado esta hoja de ruta, más de 70 medidas en materia de seguridad. ¿Cuál cree usted que ha sido la recepción general del mundo político? Porque entiendo que incorpora evidentemente medidas administrativas, pero también muchas legislativas que se tienen que discutir en el Parlamento. Así es. Bueno, nosotros, como ustedes saben, hemos venido desarrollando un trabajo en materia de seguridad desde marzo que involucra distintos planes, tanto el plan para enfrentar la circulación de armas de fuego y disminuir con eso entonces el poder de fuego de manos de los delincuentes en nuestro país, el plan contra el crimen organizado, el plan respecto a la Araucanía, el plan Buen Vivir. Hemos también estado trabajando en materia de política migratoria, pero todo esto requiere un refuerzo, ¿ya? Y para que pueda mejorar, se puedan mejorar los resultados en materia de seguridad, que es un tema prioritario, requeríamos un compromiso transversal, una coordinación mayor entre distintas autoridades, poder abordar integralmente las materias de prevención, de persecución del delito y también de control. Y en esos ejes al menos hemos ido logrando una conversación bien fluida, bien constructiva con los gobernadores y gobernadoras regionales, con los alcaldes, alcaldesas, con parlamentarios evidentemente, y a través de eso se ha podido ir recogiendo distintas propuestas que han sido materializadas en estas 70 medidas que presentó el Ministerio del Interior y la ministra del Interior, quien ha liderado este proceso. Ha sido buena la recepción porque efectivamente ahí están contenidos varios de los elementos que han sido preocupaciones tanto de las autoridades como de la ciudadanía, la protección a víctimas, ¿cierto? El traspaso de competencia en materia de prevención, no de seguridad pública, pero sí de prevención del delito a municipios, a gobiernos regionales, el apoyo a través de los procesos integrales para toda la población infanto-juvenil para evitar que caiga en el círculo de la violencia, el reforzamiento de las policías, etcétera. Eso está en las propuestas, pero va a estar durante este mes de febrero también sujeta a observaciones, cierto análisis, a mayores recomendaciones. Eso fue el espíritu del sello del compromiso el día de ayer, para que ya en marzo se pueda entrar a trabajar de lleno tanto en las iniciativas legislativas, es decir, proyectos de ley, indicaciones a proyectos que están en trámite o también aquellas iniciativas de carácter más ejecutivo. Entonces, es un gran paso, logramos terminar el periodo legislativo del primer año de gobierno ya con un compromiso y una hoja de ruta más o menos clara que va a ser trabajada y perfeccionada y profundizada obviamente durante este 2023. Ministra, sin embargo, no han participado al menos en la presentación de esta hoja de ruta varios parlamentarios de los partidos más importantes de la oposición. Algunos incluso, de hecho, la UDI ha exigido que exista un estado de excepción en la macrozona norte como para sentarse recién a conversar y evaluar estas medidas que ustedes proponen. ¿Se han avanzado en estas horas en conversaciones, acercamientos con la oposición para romper esa ley del hielo que se produjo a fines del año pasado? Mira, yo lamento que todas las semanas hayan exigencias distintas para poder sentarse a conversar sobre un tema que es prioritario, ¿ah? y que al final terminan afectando a la población la incapacidad de poder sentarse sobre la mesa o a la mesa, perdón, a conversar sobre estos temas, ¿ya? Yo tengo confianza, eso sí, de que durante el transcurso de las semanas, ¿cierto? Y particularmente en marzo, contemos con una oposición realmente constructiva en esta materia, ¿ah? Y recordando además que en respecto a lo que tiene que ver con la migración, ¿cierto? El resguardo de la frontera, la necesidad de la presencia de las Fuerzas Armadas, nosotros aprobamos el proyecto de infraestructura crítica, que es un proyecto que está especialmente pensado y diseñado para facultar constitucionalmente a las Fuerzas Armadas a las labores, ¿cierto?, de resguardo de las fronteras y contribuir en eso. Y por lo tanto estamos también abordando la seguridad del norte a través de este proyecto y que esperamos que se empiece a materializar cuanto antes, ¿ya?, en su ejecución. Y entonces estamos haciéndonos cargo también de eso, pero no podemos estar escuchando cada semana una excusa distinta para no estar en la mesa, porque al final eso enreda la discusión, no se entiende. La ciudadanía quiere ver a todo el mundo político, transversalmente hablando, ¿cierto? No solamente al oficialismo,
poniéndonos de acuerdo en esto, ¿ya? Y así lo hemos visto también incluso a nivel de autoridades de locales, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales. El tono ha sido un poco más distinto en el Parlamento, pero creemos que ya hemos dado un paso en esa dirección y que esas voluntades nos van a permitir ir contagiando también a otros y otras a avanzar. Sí, a propósito de eso, lo que provoca, por supuesto, el congelamiento de las relaciones tiene que ver con los indultos. ¿Para el gobierno es un tema ya absolutamente superado? Es que un momento fue los indultos, antes de los indultos los estados de excepción, ahora nuevamente los estados de excepción. Siempre hay una razón distinta y algunos te dicen que es por eso, otros te dicen que son por otras razones. Entonces ha sido efectivamente un poco confuso, pero al final muchas de las propuestas igual que ha señalado la oposición están contenidas en este compromiso transversal, en este documento de 70 medidas, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, más allá de las críticas, más allá de las diferencias, más allá de que haya una razón una semana, después se presenta otra razón para no ser parte de este documento, ¿cierto? O del respaldo de este documento, al final de cuentas yo creo y creemos como gobierno de que en la discusión legislativa, al momento de votar, vamos a contar con la colaboración y el apoyo de la mayor cantidad de fuerzas políticas para justamente hacer que el Estado tenga las herramientas suficientes para poder enfrentar el fenómeno de la delincuencia y sus distintas características a lo largo y ancho de nuestro país. Ministra, hay muchos temas que abordar, poco tiempo, así que entro de inmediato a otro aspecto de la noticia en esta jornada. ¿Es para el gobierno o sería para el gobierno una derrota de que las fuerzas que son consideradas oficialistas vayan en listas separadas en el próximo proceso constitucional para elegir consejeros? No, en lo absoluto. Nosotros tenemos un gobierno con dos coaliciones, una alianza de gobierno que es parte integrante, ¿cierto?, de los ministerios, de los equipos de trabajo y con los cuales todos los días estamos articulándonos, conversando y trabajando para hacer avanzar no solamente el programa de gobierno, sino que también haciéndonos cargo de las urgencias ciudadanas que se van presentando. Entonces, más allá de las decisiones que terminen adoptando los partidos, al final de cuentas, lo que para nosotros es importante es el entendimiento en un proyecto común, el proyecto de ser un gobierno de cambio, un gobierno que se hace cargo de la urgencia ciudadana y al menos en nuestra experiencia de estos meses y de lo que va a venir adelante es que tenemos un gobierno muy cohesionado que ha logrado hacer avanzar la reforma tributaria, la reforma previsional, las 40 horas, que presentó un paquete de apoyos económicos, que firmó el acuerdo Escazú, que produjo el cierre de ventanas, ¿cierto?, que avanzó en el copago cero, que avanzó en la reducción de los tiempos en las listas de espera. Por lo tanto, esa es la mejor demostración, ¿cierto?, de que independientemente de las militancias de los partidos, de ambas coaliciones, tenemos un proyecto común que nos une, que está liderado por el presidente de la República y eso es lo fundamental para nuestro gobierno, porque eso es lo que nos permite gobernar y responder tanto a las urgencias ciudadanas como a nuestros compromisos programáticos. Claro, pero sin perjuicio aquello, ministra, al gobierno le interesaba una lista unitaria, se impulsó aquello y aparentemente eso no va a ocurrir. De hecho, usted mismo esta mañana en la radio Sonar señaló que ya era prácticamente un hecho de que iban a ir por listas separadas y esto ocasionó una reacción del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien dijo que le parecía que esto había sido una intervención del gobierno en discusiones que tienen que ver básicamente con los partidos políticos. ¿Cuál es la reacción que le provoca esta opinión que entregó Camilo Escalona hace algunas horas? No, a ver, nosotros marcamos una posición ideal, evidentemente para el gobierno, y así lo expresamos en su momento, lo ideal hubiese sido ese espacio de entendimiento, pero respetamos las decisiones de los partidos. Esta discusión está radicada efectivamente en los partidos. Ellos discuten, toman definiciones bajo su estatuto, ¿cierto?, bajo sus fórmulas democráticas para deliberar, y eso es lo que ha estado sucediendo hasta la fecha, y por eso lo que hemos señalado no ha sido nada más ni nada menos que respetar la autonomía y las definiciones de los partidos. Y ahí entendemos que hubo una definición bastante clara, amplia y democrática y legítima del Partido por la Democracia, que fue de ir en una lista distinta a la de Aprodignidad. El Partido Socialista todavía está en proceso y son parte de los procesos internos que están viviendo los partidos. Y más allá de eso, más allá de que esté en una lista o terminen siendo, ¿cierto?, dos listas independientemente de la fórmula, porque bueno, ya hay una definición del PPD en este sentido. Lo importante para el gobierno es seguir
trabajando en unidad, y al menos ahí en eso todos los presidentes y presidentas partidos han ratificado la disposición y la convicción además a seguir trabajando en unidad por sacar adelante las tareas que son propias de este proyecto, ¿no? Que es ser un gobierno con un compromiso programático y además de su lealtad respecto al presidente de la República, Gabriel Boric Font. Entonces, yo creo que no hay doble lectura. Lo que dice Camilo Escalona, que respeto además mucho y comparto, efectivamente aquí no hay intervención, hay una ratificación de lo que fue una deliberación de un partido y por eso damos por entendido que estaba consumado. Ahora, no manejo más información que eso, ¿no? Que es lo que ha expresado la misma presidenta del PPD. Se espera para las próximas horas, por supuesto, una definición del Partido Socialista. Ha habido mucha controversia en relación a cuál debe ser también la postura que adopte un partido, obviamente que forma parte del gobierno. Ministra, ¿qué idea tiene usted de lo que pueda pasar en las próximas horas en esa reunión tan importante donde tiene que resolver en qué acuerdo se va a instalar el Partido Socialista? Si es que con ¿no es cierto?, lo que ha sido su histórica alianza con la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Liberal, o va con Apruebo Dignidad. No, nada más que decir que respetamos la definición que adopte el Partido Socialista. Es un partido muy importante, al igual que todos los partidos de las coaliciones, de las dos coaliciones de gobierno, ¿no? El Partido Socialista tiene una gran trayectoria, hemos estado además juntos en distintos momentos, ¿cierto?, empujando proyectos y hoy día también más que nunca. Entonces, nada más que valorar, así como a los otros partidos, al Partido Socialista, su historia, su trayectoria y respetar lo que delibera, o sea, lo que democráticamente deliberen en sus jornadas de definición. Es parte del respeto a la autonomía que tienen los partidos. No nos queda más que, como gobierno, respetar aquello, ¿no? ¿Y qué le pareció la declaración del diputado Diego Ibáñez, además presidente de Convergencia Social, el partido del presidente, que dio por superado este acuerdo de Apruebo Dignidad y puso sobre la mesa la idea de establecer un nuevo gran acuerdo con el Partido Socialista como eje? Bueno, es una propuesta de un partido de las coaliciones y son llamados que se tendrán que conversar, ¿cierto?, a nivel de partidos, ¿no? Son discusiones propias de esa instancia y evidentemente no nos corresponde a nosotros pronunciarnos o definir algo sobre esa materia. Claro, usted como militante del Partido Comunista evidentemente podría tener una opinión, pero uno entiende que está en un rol absolutamente distinto, ministra. Sí, muchas gracias. Efectivamente. Mi rol ¿qué le parece es ser ministra de Gobierno. Exactamente. ¿Qué le parecen los resultados de las últimas encuestas en relación a la evaluación del gobierno, la imagen que tiene el presidente de la República en la opinión pública? Perdón, no escuché bien. ¿Qué le parecen los últimos resultados de las últimas encuestas respecto a la evaluación que se hace de la gestión del gobierno en 11 meses y también del presidente de la República? Bueno, siempre las encuestas son un llamado a mejorar, a acelerar los resultados, ¿cierto?, del trabajo que desplegamos como gobierno. Es importante rescatar las expectativas que se están teniendo también sobre el futuro, sobre la situación económica. En eso yo creo que ha jugado un rol muy importante también los resultados que hemos tenido respecto al superávit fiscal, ¿cierto?, respecto al tema del desempleo, ¿no? Y las proyecciones que vamos a tener, o que tenemos, ¿cierto?, respecto a la inflación para el segundo trimestre de este año, porque si bien vamos a mantener un bajo crecimiento, ¿cierto?, y cifras más o menos negativas este primer trimestre, luego el segundo trimestre vamos a empezar a tener mejores resultados, ¿no?, tanto en materia de activación económica, crecimiento económico, como en inflación pasando de 2 dígitos a 1 dígito. Eso son las proyecciones. Pero volviendo al tema de la mejora, nosotros sí, siempre estamos viendo cómo avanzar más y mejor en las políticas públicas. Hemos tenido, como les decía anteriormente, grandes e importantes avances para normalizar ciertas situaciones críticas del país. La aprobación de un salario mínimo histórico, el avance de la reforma tributaria, una reforma previsional que está avanzando en el Congreso y que busca aumentar de manera inmediata las pensiones en nuestro país, terminar con la AFP, ¿cierto?, las disminuciones 50% de los tiempos de espera, en las listas de espera, la duplicación que ahora esperamos que se termine a aprobar en el Congreso a partir de las primeras semanas de marzo del bono marzo, la extensión de ayudas sociales como el IFE laboral, subsidio protege, la aprobación, por ejemplo, del pago efectivo de pensiones de alimentos que va a venir los primeros meses también de este año. Entonces,
La disminución, por ejemplo, de los hechos de violencia rural en la Araucanía, en un 40%, en el barrio Meix, también en algunos barrios en Coquimbo también hemos tenido buenos resultados a propósito de los planes de intervención en los barrios. Hemos estado teniendo resultados, pero falta mucho por hacer. Entonces, todas estas evaluaciones lo que nos sirven y lo que nos llaman es a seguir trabajando más duro, a reforzar más los equipos, ¿cierto? A mejorar todo lo que haya que mejorar para dar respuesta a las necesidades de nuestros compatriotas que sabemos que han pasado por momentos muy difíciles entre pandemia, la crisis inflacionaria, ¿cierto? El estallido social y por lo tanto ir haciéndonos cargo de eso al mismo tiempo que cumplimos con las transformaciones que hemos comprometido para avanzar en más derechos y más universales para nuestro pueblo. Una última pregunta, ministra, porque sé que tiene poco tiempo. Se entregó un índice de transparencia a nivel continental, a nivel internacional. Chile está todavía bien posicionado, pero según los analistas, estancado. Y a propósito de eso, quería preguntarle una reflexión respecto, por ejemplo, a algunas señales que da la institucionalidad. Hoy fue a declarar a la Fiscalía el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, está acusado por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos. ¿Cómo interpreta usted esta señal que se está dando con exautoridades, con políticos, evidentemente, que están en la administración pública y que lamentablemente se ven involucrados con este tipo de situaciones? Bueno, a ver, si bien, como tú decías, nuestro país está bien posicionado a nivel internacional, y eso es bueno, ¿no? Una buena noticia en materia de corrupción, o sea, no tenemos altos índices de corrupción, sino que de los más bajos. De todas formas, siempre hay que estar vigilantes y las instituciones tienen que funcionar, ¿ah? La política, la calidad de la política tiene que mejorar, la probidad, los comportamientos, los actos, pero también las instituciones fiscalizadoras, y en eso al menos nuestro país responde, ¿no? Hay respuesta ante eso. Yo creo que una de las cosas que también son de alto interés y que no solo tienen que ver con la corrupción, tiene que ver con la sensación de abuso, ¿no? Que vive la ciudadanía, que hay poca protección ante los abusos, sea en la política, o sea del ámbito de los negocios, de las grandes empresas, etcétera, y por lo tanto también hay una tarea, ¿no? Como tener una agenda antiabusos para darle más tranquilidad, más seguridad a la población, de que tanto con los recursos públicos como con sus propios recursos no va a haber una mala utilización, ¿ya? No va a haber vulneración a sus derechos, no va a haber vulneración a la ley, y por eso ahí también tenemos un gran desafío. No podemos conformarnos, ¿ya? No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que siempre estar mejorando en la capacidad de respuesta del Estado, y el Estado somos todos. Es decir, valora, digamos, que evidentemente se avance en esta investigación en particular, lo que pasa en Vitacura. O sea, todo lo que vaya esclareciendo los hechos y lo que permita que las investigaciones avancen para poder hacer justicia, ¿cierto? Aclarar los hechos, establecer responsabilidades, es obviamente algo deseado por todos y todas, ¿no? Perfecto, ministra. Queremos agradecerle su tiempo acá en Canal 24 Horas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.